Buenas tardes. En este vídeo vamos a tratar de explicar los pasos necesarios para poder modelar correctamente la pieza que se propuso en el examen de convocatoria ordinaria, del cual tenemos aquí el enunciado. Recuerden que ajustamos la vista de alzado, parte de la planta debido a que esta otra parte de aquí en la planta se vería fuera de su verdadera magnitud, y dado que aquí hay una geometría que no se está viendo en la planta, utilizamos esta otra vista, considerada auxiliar, para culminar lo que sería la interpretación de la pieza, tanto a nivel de cómo es su geometría, como en sus dimensiones dadas por las cotas. Como ustedes sabrán, nosotros hemos aportado el fichero con extensión SLD-PRT para abrirla con Solid y verla completada, y nosotros aquí tenemos el árbol, digamos que de alguna manera determina cómo ha sido construida esa pieza. Vamos a ir viendo paso a paso. Pinchamos en esta línea que hay al final y la arrastramos cuando nos sale ese icono en forma de mano para ir viendo paso a paso. En primer lugar, hemos creado un plano. Vamos a ver cómo fue su croquis. Un rectángulo por el centro coincidente con el origen, que tiene las dimensiones de 60 unidades, que las vemos de aquí. Este diámetro realmente también es esta longitud de aquí, de ese plano, que luego por redondeo va a quedar con forma semicircular por aquí. Y 65 unidades, que es la suma de 35 más la mitad de este diámetro, por lo tanto 30 unidades. Salimos del croquis, vemos que ese rectángulo se extruyó y por lo tanto tiene ese espesor de 10 unidades que vemos aquí. El siguiente paso fue redondear estas dos aristas. Vamos a ver esa operación. Pues efectivamente se le dio un radio de 30, o lo que es lo mismo un diámetro de 60, para que tenga ese aspecto. Salimos de esa operación de redondeo. Lo siguiente fue construir un plano que está aquí, que forma 200 grados, o lo que es lo mismo complementario de 160, que es el dato que tenemos aquí. La forma de construirlo fue dándole esta arista de referencia y decirle que respecto de esta cara formara ese ángulo de 200 grados. Una vez que tenemos el plano, nos pusimos sobre él y construimos otro rectángulo que tiene 70 unidades, que las extraemos ese dato de aquí, y 60 de ancho para que coincida con esta otra dimensión. A continuación, lo que hicimos fue dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a ver dónde está ese triángulo rectángulo. Vamos a editar ese croquis. Está apoyado en la cara inferior de ese plano. Y le dimos un lado de 10 unidades, que es lo que estamos viendo que necesitaríamos para dibujar un triángulo que estaría ocupando este hueco, para luego con cortar y extruir eliminar esa parte de ese prisma que habíamos construido en primera instancia. Las otras magnitudes, pues como sean coincidentes con este lado, ya no hace falta decirle más. Por lo tanto, tenemos ya ese triángulo rectángulo y el resultado, después de aplicar la operación cortar y extruir, es que eliminamos esa parte. A continuación hacemos una simetría respecto del plano de alzado. Vemos que es una simetría respecto del plano de alzado y hace una réplica de la operación de manera que le quita por el otro lado también esa parte. Ya tenemos la geometría igual que aquí. Mucha gente en el examen construyó directamente una geometría similar a esta y luego extrusionó, lo cual provocó un resultado que no era el adecuado. Hay que chequear siempre que hacemos una operación con Solid que el aspecto que se logre sea el que nos está dando el enunciado. Fíjense que esta línea de aquí es el encuentro entre esos dos planos y solamente lo vamos a lograr
si hacemos el procedimiento tal y como se está describiendo. A continuación, en mi caso, introdujo un plano paralelo al que ya había hecho a priori, pero simplemente desplazaba 5 unidades, que es la mitad de esta dimensión, para que me quedara justo a la mitad. Este plano que estoy viendo aquí, ese que está en azul, queda justo a la mitad, para precisamente sobre él situarme y dibujar esta geometría en forma como si fuera una herradura. Sus dimensiones están dadas precisamente en esta vista auxiliar, ¿eh? Y una vez que dibujo esa geometría, hago una extrusión por plano medio para que crezca en ambas direcciones. Y aquí veo la operación como fue: plano medio, 20 unidades, este dato está dado aquí, y al final el resultado es el esperado a falta de cortar este trozo de aquí, que es el siguiente paso. Muy sencillo: construir una geometría, vamos a ver cómo fue su croquis, que se adaptara perfectamente a lo que quiero eliminar. Un arco que tenga el mismo radio coincidente y una línea que cierre aquí. Solo necesito terminar el croquis y hacer la operación de cortar, extruir, de manera que eliminando esa parte queda tal y como estoy viendo en la vista auxiliar. Aquí no hay material. A continuación, construimos un plano que también está ubicado de manera que sea la base de este cilindro que está aquí. Por lo tanto, es paralelo a la cara correspondiente con la planta y está a 10 unidades y 5 más que nosotros no pusimos en el examen, pero a todo el que preguntó se lo dijimos, y de hecho lo advertimos en clase, que esta magnitud desde aquí hasta aquí son 5 unidades, las mismas que se deducen de la diferencia entre 20 unidades y estas 10. Esto tiene que ser por tanto 5 también. Por lo tanto, pusimos un plano a 15 unidades, o lo que es lo mismo, este espesor más 5 unidades más, para que fuera justo la base de la continuación del proceso. Construir, en este caso, una circunferencia, que aquí la estamos viendo, que tiene diámetro 60, tal y como estamos viendo aquí, y se le hizo una extrusión con un valor, pues el que tiene la cota dada en esta parte del enunciado: 60 unidades menos estas 10. Hasta aquí llega el cilindro, 50 unidades. Una vez que está el cilindro construido, dibujamos una geometría tal como esta, una especie de trapecio que tiene también las cotas dadas del propio ejercicio. Tiene que tener 30 unidades, la mitad de este diámetro, 35 en la parte superior, fruto de este dato que está aquí, los diámetros que extraemos de esta parte, 70, tanto la mitad sería 35, y 10 unidades que viene el dato aquí. Por lo tanto, una vez que se termina ese croquis, se revoluciona respecto de un eje de revolución y generamos esa parte de la geometría. A continuación empezamos a taladrar un primer taladro. Si estos son 55 unidades y estos son 60, pues este taladro que estamos aquí tendrá 5 unidades de profundidad a partir de una circunferencia que tiene 55 de diámetro, que es el dato que estamos viendo aquí. Un primer taladro y un segundo taladro ya con un diámetro de 30. Vamos a ver cómo fue esa operación. Efectivamente, fue un diámetro de 30 y se taladró hasta esta superficie, y ya vemos que la pieza va culminándose a falta de este elemento que lo hemos hecho. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Lo hemos puesto en el plano de alzado y hemos construido este croquis. Ese es el croquis.
Sabemos que tiene que estar desde el origen a 50 unidades. Es un dato que lo extraemos de esta medida. Son 47,5 más 2 unidades y media más que hay que darle por una razón muy sencilla. Nosotros sabemos que desde este origen, o sea, este origen realmente no coincide con el eje del cilindro. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Este origen está 2 unidades y media desplazada a la izquierda. Por eso le tenemos que sumar a este dato de 47,5 2 unidades y media más, y por lo tanto nos queda este centro de aquí a 50 unidades. Y una vez que tenemos este centro materializado, trazamos esta geometría. Una circunferencia de diámetro 16 a 30 unidades de la base, otra circunferencia exterior de radio 5, en este caso un arco, perdón, de circunferencia de radio 15, y culminamos diciendo que es un dato que también es un poco variable. Esta distancia de 23, lo único que necesitamos es confirmar que esta geometría penetre suficientemente en el cilindro para que garanticemos que cuando hagamos esta extrusión por plano medio, que estamos viendo aquí en amarillo, la geometría quede perfectamente contenida, no se quede flotando en el aire. O sea, podría haber sido 24, podría ser 25, no mucho, de manera que no aparezca de nuevo por aquí y vaya a terminar tapando este taladro que hemos hecho previamente. Bien, una vez hecho eso, salimos del croquis y generaríamos, como les decíamos, por una extrusión por plano medio de 25 unidades, que es el dato que viene aquí, y lo que nos restaría sería hacer este corte, esta eliminación de material. ¿Cómo se hace? Pues vamos a ver cómo fue ese croquis. Lo pusimos otra vez en el plano de alzado, perdón, en el plano de planta. Vean que hemos hecho un rectángulo, este que está aquí. Las dimensiones también, pues, puede ser variable. Lo suficiente, tiene que cortar de manera que atraviese esta parte de la circunferencia, pero que no llegue a cortar esta otra por aquí. Por lo tanto, con 75 unidades, como estamos viendo, es suficiente. Eso sí, al hacerlo justo con un rectángulo, en este caso dibujamos realmente la mitad del rectángulo y por simetría, dibujando previamente este eje, lo replicamos para que garanticemos que al acotarlo con una dimensión de 5 unidades que tenemos de aquí, de este dato, crezca de manera homogénea hacia ambos lados de este eje, y ya con esa información es más que suficiente para poder rematar ese rectángulo, y la operación básicamente es una extrusión con corte desde el plano de planta hasta esta superficie de aquí, dando como resultado pues la pieza tal y como la teníamos. Ya solo nos quedaría una última operación, que es este taladro que está aquí, muy sencillo, ponernos encima del plano de esta especie de herradura que nos ha salido aquí, con las cotas que las sacamos de esta parte del enunciado, las 15 unidades, 10 unidades, perdón, 10 unidades que las tenemos aquí, desde esta esquina hasta el eje que contiene el taladro, 10 unidades, y 5, pues fruto de que aquí te está diciendo que tiene 30. Por lo tanto, no queda más remedio que esta distancia sea así. Un diámetro de 5 unidades, C, la operación es un corte con extrusión hasta esta superficie, y por último se hizo una simetría de esa operación respecto al plano alzado. Lo podemos comprobar aquí, que es respecto al plano alzado. Y finalmente, un nervio que solo requiere de croquisar correctamente una línea que va desde aquí, o sea, básicamente es ponerse en la vista de alzado perpendicular, trazar una línea que va desde aquí hasta aquí. No requiere ni siquiera acotarla, porque esos puntos, al estar
perfectamente definido, este croquis no tiene mayor ciencia. Y una vez que has definido el nervio, pues ir a la operación correspondiente, está en el menú, darle el sentido de crecimiento del material y el espesor que viene dado de la gota que está aquí, 10 unidades. Bien, con eso hemos terminado lo que es explicar este procedimiento. Vamos a continuación a tratar de hacer el mismo modelo siguiendo un procedimiento alternativo. Recuerde que Solid nos da la posibilidad de generar un mismo modelado por distintos caminos. Por lo tanto, voy a generar un nuevo archivo para modelar y voy a empezar dibujando un camino totalmente alternativo al seguir. Voy a dibujar el croquis necesario para dibujar este contorno de aquí y con este eje de revolución poder generar pues toda esta parte de aquí sin necesidad de hacer un cilindro y luego una parte que revoluciona y luego tener que hacer un taladro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me pongo en el plano de alzado y ahí empiezo a dibujar el croquis. Lo primero que voy a hacer es el eje de revolución. Una línea que va a pasar por el origen. Y a continuación voy a dibujar el perfil. Voy a empezar dibujando y no me voy a alinear con el origen, sino que voy a empezar un poco más abajo. Voy a partir de la hipótesis de que yo estoy empezando en un punto tal como este que está aquí. ¿Vale? Por lo tanto, voy a empezar aquí, dibujo un comienzo, trazo un segmento horizontal, subo, luego le doy esa inclinación que tiene, luego entra un poco, baja y ya se pone en línea con el arranque, sería aquí, y cierro. Y ahora voy a acotar. Voy a acotar siempre desde el origen. Por lo tanto, ¿qué conozco yo a partir de las cotas? Pues sé que del origen de revolución hasta este primer punto hay 30 unidades. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí hay 30 unidades. ¿Cuánto he bajado desde aquí hasta aquí? Bueno, pues diría que desde aquí hasta este punto lo que son 5 unidades. Pues le digo que desde aquí hasta aquí son 5 unidades. Sigo acotando, tengo una altura total de 60 unidades, por lo tanto desde aquí hasta aquí 60 unidades. Luego esta otra magnitud, digamos que son 10. Y esta que se ha quedado aquí tan cortita es la que tiene 5, aunque no es necesario, simplemente con decirle a esta que tiene 55, lo estoy viendo perfectamente. Bueno, pues ¿qué me queda? Pues de aquí precisamente esta cota que dice que el taladro interior tiene 30, quiere decir que desde el origen hasta este punto son 15 unidades. Y la última cota sería desde aquí hasta aquí, este radio será la mitad de este diámetro, que dice aquí 70, por lo tanto le pongo 35, ya mi croquis está casi definido a falta de dar este otro radio, que es lo mismo. Vamos a ver cómo lo puedo poner así. ¿Cuánto es esa dimensión? Pues lo estoy viendo aquí, que se correspondería con este punto, por tanto este diámetro, la mitad de 55, 27,5, y ahí queda ya definido perfectamente mi croquis. Salgo y le digo que la operación es una revolución a 360 grados respecto del eje, y ahí está pues gran parte de lo que constituye esta parte de la pieza ya
determinados con una simple geometría, con un simple perfil que revoluciona respecto a un eje. A continuación vamos a tratar de hacer el plano, o mejor dicho, esta especie de pletina que tiene un espesor de 10 unidades de una forma un poco singular, porque por esta parte de aquí tiene forma circular y por aquí pues tendría forma de prisma, ¿no? Ocurre una cosa, que yo lo quiero hacer por rectángulo que pasa por el centro. ¿Y qué ocurre? Que el centro de ese rectángulo no es coincidente con el eje de rotación que hemos dibujado. Tenemos que tener en cuenta que la dimensión de ese rectángulo es de 35 unidades por un lado y la mitad de estas 60 unidades, es decir, en total tiene 65. ¿Cuánto es la mitad de 65? 32 y medio. Pues tengo que tener en cuenta ese detalle, que está a 2 unidades y media desplazado del origen para que me quede perfectamente definido. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ponemos en planta, ponemos perpendicular. Voy a hacer una cosa, que es pedirle que me muestre las líneas ocultas para así poder ver tal y como lo tengo aquí en esta geometría. Estoy viendo la base esta de 60 en esta línea, este arco con trazo discontinuo. Le voy a decir que en la planta yo quiero hacer un croquis y en el mismo voy a dibujar un rectángulo que pasa por el centro. Su centro coincide con el eje X, pero no con el origen. Entonces lo defino de tal manera que al acotarlo yo fuerce una condición, que del centro del rectángulo al origen hay 2 unidades y media, que esta dimensión son 60 unidades, así será tangente a esa línea discontinua, y esta otra dimensión es 35 más 30, que es la información que yo traigo de esta cota y de la mitad de esta cota. Al confirmar, compruebo que efectivamente por este lado el rectángulo es tangente a la circunferencia discontinua y que de aquí a aquí van a ver las 5 unidades que efectivamente me sobran por este lado. ¿Vale? Y lo vamos a comprobar. ¿Vale? ¿Por qué lo sigo viendo en azul? Porque me falta confirmar una cuestión, que es que este punto y este punto están en la horizontal, y ahora al salir del croquis y decirle, voy a volver a pedirle que me lo muestre sólido, le voy a decir que extruya. Vamos a ver, el resultado es el adecuado. Fíjense que precisamente por prever cuando hice el croquis de esta otra geometría, que bajar esas 5 unidades, ya veo que está respetando ese detalle. Confirmo una extrusión de 10 unidades y efectivamente, si yo quiero comprobar que la cosa va bien, que ya gráficamente veo que por aquí se produce esta tangencia, tal y como ocurriría aquí, que por otro lado me sobra aquí un espacio que es esta magnitud. Yo podría coger y decirle aquí en este espacio tridimensional que quiero una cota. Evidentemente es una cota de referencia y yo quiero acotar cuánto hay de aquí a aquí, y efectivamente veo que son las 35 unidades que yo estoy viendo en el enunciado. Desde el origen hasta donde acaba el plano hay 35 unidades. Y efectivamente, bueno, lo voy a deshacer porque eso no es algo que a mí solo lo quiero a título informativo, y solo me queda, para que la cosa siga pareciéndose al enunciado, tocar estas dos aristas y pedirle una operación de redondeo de radio 30, o lo que es lo mismo, diámetro 60, y ya el aspecto de esta parte de la pieza es el que uno desea. Ocurre una cosa, he perdido el taladro que yo había hecho gracias a la revolución de la parte anterior del modelado. Al intercalar este rectángulo, he perdido el taladro que tenía. Podría ser una cosa, volver a taladrar, pero algo más sencillo es editar este croquis. Muy sencillamente voy a pedirle que me ponga, perdón, voy a poner en modo perpendicular y le voy a decir que quiero editar el croquis, y algo tan sencillo como pedirle que en este croquis haga una circunferencia que pasa por el origen, ¿sí?
y es que no tengo que hacer nada, simplemente acotarla con un valor de 30 y al salir del croquis se respeta el taladro. Lo podría haber hecho desde el principio, pero al darme cuenta que por intercalar el plano he perdido el taladro simplemente editando el croquis, mi croquis ahora sencillamente es un rectángulo con una circunferencia en medio y al salir del croquis y recupera la extrusión pero dejando el hueco en medio. Nos vamos a esta parte de la pieza, la que requiere este plano inclinado. Bien, pues vamos a crear una geometría de referencia que va a ser un plano. La primera referencia es esta arista y la segunda es esta cara que está aquí, a la cual solo tengo que decirle que respete un ángulo de 200 grados, es el complementario de 160 para que tenga esa inclinación, y en ese plano pongo a dibujar. Voy a pedirle que no sea según esta visión, sino según esta. Voy a hacerlo un poco más grande. Y ahí voy a dibujar la geometría necesaria para generar esto que está aquí. Pero ojo, no voy a hacer esta suerte de trapecio, sino voy a hacer también un rectángulo, al cual luego lo recortaré. Porque si no me va a pasar el problema que a ustedes les pasó en el examen. Al extrusionar no hace esta unión, no respeta esta unión que está aquí. Por lo tanto, me pasaré a modo croquis, dibujaré una línea constructiva que pase por el origen, que sea una línea vertical, que me sirva como eje de simetría, y dibujaré con línea que empieza por este punto, la línea horizontal. Voy a llegar hasta aquí y simplemente con esto hago una simetría respecto del eje que construí. Solo me falta una línea que cierre por aquí. Y ahora un arco que tenga su centro, su origen y su extremo. Impongo una condición de que estos tres puntos tienen que ser de una misma horizontal y solo me resta acotar. El arco tiene de radio, pues lo que ve aquí, estamos hablando de este arco que está aquí. Por lo tanto es uno de radio 20. Y las cotas de esta dimensión son 70 unidades. Estoy viendo en esa vista auxiliar. Y el croquis está perfectamente definido. Porque no queda más remedio que esto tenga, perdón, 10 unidades. De hecho me diría que es una cota conducida. Por lo tanto salgo del croquis y extruyo 10 unidades, tal y como veo aquí, y confirmo. Entonces vean que el encuentro no genera ningún problema de estos dos elementos. Solo tengo que pasarme a la parte inferior, decirle que quiero ponerme perpendicular a él, pasarme a modo croquis y algo tan sencillo como dibujar un rectángulo que pasa por este punto, pasa por este punto, y es que no requiere ni acotarlo, porque esas dimensiones son firmes. Salgo del croquis y le digo extruir con corte. Puedo decir 10 unidades o le puedo decir hasta esta superficie y hacer corte como yo necesito hacerlo para que ocurra precisamente este encuentro que está aquí. El encuentro entre estos dos paralelepípedos tiene que ser esa línea que se está viendo. Hacerlo de otra manera, tratar de hacer esta geometría de una sola vez en el plano y luego extrusionar, no genera el resultado esperado. Visto desde arriba, nos faltaría a esta operación de corte decirle que queremos una simetría respecto del alzado, y entonces ya el resultado es el que nosotros necesitamos. Vamos a generar ahora otra geometría de referencia, un nuevo plano, que tiene su primera referencia en el plano que habíamos construido anteriormente, y que simplemente está a la mitad de este espesor, o sea 5 unidades, para que se nos quede justo en el medio. Solo tengo que decirle que invierta la equidistancia, y en ese plano es donde voy a construir esa suerte de geometría parecida a una herradura.
Voy a ponerme ortogonalmente. Aquí puedo dibujar la línea perfectamente. La línea primero llega hasta aquí. Me va a hacer falta un eje, por lo tanto dibujo un eje. Al pasar por origen no hay que definirlo. A este elemento línea que hemos creado le pido que haga una simetría respecto de este mismo eje. Y solo me resta hacer los correspondientes arcos. Tienen su origen, su centro aquí, un extremo aquí y el otro aquí. Repito, centro, origen y extremo. Me resta acotar y las cotas, pues desde aquí hasta aquí 40 unidades. Esta no, es conducida. Realmente lo que tenía que decir es que desde aquí hasta aquí son 20 unidades, tal como estoy viendo en el dibujo. Y me falta acotar este radio 10 unidades. Y este otro día 20. Dando es esta cota. Son 15 unidades, tal y como veo en esta parte. Salgo del croquis y ahora es tan sencillo como extruir, pero diciéndolo que es por plano medio y 20 unidades, que es lo que veo en esta cota. No me lo hace porque no está cerrada esta geometría. Vale, hemos ido a editar el croquis y ya hemos visto dónde está el problema. El problema es que el arco le sobra un poco aquí. Simplemente tengo que, recortar este pisco ahí. Y ahora creo que sí es la geometría adecuada. Extruir, pero por plano medio y las 20 unidades que me dice la cota. Y ahora ya esto tiene el aspecto que veíamos en el dibujo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer lo que nos resta. Es decir, vamos a hacer esta parte de aquí. Por lo tanto, nos ponemos en alzado y le decimos que queremos croquisar esta geometría de aquí. Vamos a acercarnos a esta parte. Bien, pues eso sería tan sencillo como primero dibujar una circunferencia por aquí, luego una línea que empieza de aquí, es horizontal hasta esta magnitud. Podríamos dibujar quizás una línea constructiva que pase por aquí y le hagamos precisamente una simetría a esta entidad respecto a este eje. Me ha quedado un poco alto. Lo que voy a hacer es una cosa, que desplazo esto un poco para arriba para que no entre, y lo que me queda es un arco que tiene origen, arranca aquí y acaba aquí. Falta solo una línea para rematar. Vamos a acotar entonces. ¿Y cuáles son las cotas? Primero, este arco tiene 15. Se ha montado arriba, pero desde que ubique correctamente este centro a 30 unidades, vamos a ver cómo todo mejora. 30 unidades desde aquí. Esto tiene que ser 30 unidades desde la base. Vale. Ahora, desde el centro de la circunferencia hasta aquí 47 unidades. Bien, hasta este centro son las 47 con 5 unidades que vemos en el enunciado, y aquí diciéndole una dimensión que, como les decía, sea lo suficientemente grande como para que atraviese el cilindro pero no aparezca por aquí. Por lo tanto, vamos a ponerle una cota de 26. Esta magnitud sería 30 y solo me falta esta circunferencia que también me había acotado y que tiene 16
de diámetro. Salgo del croquis y le digo que haga una extrusión, esta geometría, también por plano medio y que sea de 25 unidades, que es lo que estoy viendo en esta cota. Y compruebo que el resultado es adecuado. Solo necesito ahora ponerme, por ejemplo, en la planta y voy a ponerme de la otra manera. A ver, sí, estoy desde abajo y aquí le voy a pedir entrar en modo croquis y voy a hacer un rectángulo, pero no este, sino este otro, que arranque del origen y traspase toda la geometría. Bueno, suficiente. Con recortar quito este elemento que está aquí y voy a dibujar una línea constructiva para hacer precisamente simetría de esta y esta entidad respecto de este nuevo eje. Así garantizo que sea simétrico y solo tengo que acotarlo por este lado, 5 unidades, que es lo que veo aquí, y de longitud pues 75, pues suficiente. 75. Nuevamente ocurre como en el caso anterior, tiene que acceder, ya le digo salir y le digo extruir corte en la otra dirección, perdón. Bueno, en este caso decía hasta profundidad especificada, no, hasta una superficie tal como esta. Arranca desde la base y llega arriba y al decirle que quiero cortar, perdón, cuando definí esto tenía que haber cogido este rectángulo, no podía estar en ese plano. Por lo tanto voy a anular esta operación, voy a eliminar esta operación, o podría hacer una cosa para no perderlo, le voy a decir nuevamente que sea por plano medio, pero le voy a dar una magnitud exagerada para que sea suficiente y traspase toda la geometría, tanto por arriba por abajo me sobra y por arriba también, y ahora sí tengo el resultado. Lo correcto, o me hubiese gustado más hacer el rectángulo inicial en este plano, ya luego solamente era destruir con corte esta arriba. Bueno, aquí me faltó una cosa que la voy a retocar ahora, que es editar este croquis. Entiendo por qué, habiendo hecho esta circunferencia, al extrusionar no respetó la existencia de este agujero. Pero bueno, no hay mayor problema. Voy a decirle que elimino entonces esto si no me está haciendo nada. Y lo que voy a hacer es que me pongo en este plano, ortogonal a él, me paso a modo croquis, dibujo una circunferencia concéntrica con este arco. Aquí, cuando aparece el centro, trazo, lo acoto, tiene 16 unidades de diámetro y al salir del croquis solo tengo que decirle destruir con corte hasta la superficie opuesta. Y entonces ya esto tiene el aspecto que estoy viendo en el enunciado. Solo me resta pasarme a esta cara, le pongo perpendicular, paso a modo croquis, hago también una circunferencia, la ubico, el radio son 5 unidades, solo veo en la vista auxiliar. Voy a determinar el resto de las dimensiones. Este centro respecto a este lado está a 10 unidades, lo veo aquí. Y este origen respecto de este lado está a la mitad, a 5 unidades. Salgo y también extruyo con corte hasta una profundidad, no, hasta una superficie.
y ya a esta operación le digo que quiero una simetría respecto del alzado y me hace el otro taladro en la otra cara. Ya solo me resta ponerme el alzado perpendicular a él, pasarme a modo croquis, trazar una línea desde aquí, espero que se active este punto, hasta aquí, espero que también se active el punto, cerramos un poco, ahí. Como ven, no hay ni que acotarlo porque los puntos son firmes. Saco el croquis y le digo que hago operación nervio, tal y como me viene por defecto, 10 de espesor, lo veo aquí, y en este sentido, y la pieza está terminada. Me va a decir que me desactive la visión de los planos para poder chequearlo más cómodamente. Y efectivamente, esto es lo que se pedía. Con mucho menos pasos, algunos que otros lo hemos quitado, respecto a la versión que yo le subí al campo virtual.